quiero empezar la clase recordando una cronología muy burda, y me disculpan, una cronología bastante osca que nosotros hicimos, que no es tan exacta en tiempo, pero que nos permite como tener una diagramación mental, una representación mental de cómo ocurre el Antiguo Testamento y cómo ubicar los personajes y las épocas de una manera bastante burda, digo yo, porque no es fiel en cuanto a las fechas exactas. Recuerda, lo que hicimos fue partir más o menos en estos cortes, 2000, 1500, 1500 y 0, y empezamos a ubicar los personajes para que cuando le hablan de la historia conexa a alguno de ellos, usted sepa más o menos de qué época antes de Cristo estamos hablando. Vamos a poner los personajes. ¿Recuerdas que dijimos que si te hablamos de Abraham, estamos hablando más o menos del 2000 antes de Cristo? O sea, sería como el equivalente a nuestros 2000 de ahora, usando como punto de apoyo el momento de Jesús y girando hacia el pasado, antes de Cristo. Entonces, 2000 antes de Cristo, cuando es Abraham, ya ubícate más o menos en ese momento cronológico. 1500 aproximadamente, Moisés. 1000, David y todo el proceso, Salomón y aún Roboán y la partida del reino en dos, todas esas cosas que hemos estudiado. 500, retorno, ahora les explico. Y el 0, pues el Mesías. La única que hemos añadido hoy es la del retorno, que esa no la tenías. Tenías eso, 2000 Abraham, 1500 Moisés, 1000 David y tenías 0 Mesías. Y ahora estoy diciendo 500 el retorno. ¿A qué me refiero? Después de que fue esparcida las 10 tribus del norte por los asirios, no solamente fueron esparcidas, sino de alguna manera desaparecidas. Y la tribu del sur, que era Judá, también fue invadida por los babilónicos, Nabucodonosor, ¿recuerdas? El cintocayo. Entonces en ese momento ellos fueron exiliados, fueron sacados de su tierra, entonces se fueron. Para que tú ubiques un poquitico, siempre vas a hacer tu diagrama mental, 500 es el retorno. Pero para poder retornar es necesario haberse ido. ¿Sí me entiendes? No hay que ser muy científico para hacer ese análisis, ¿cierto? Para poder volver primero toca irse, ¿cierto? Si quiere regresar, pues le toca irse primero, ¿no? Así el que entendió, entendió. Entonces ahí dice, usted, para que haya un retorno tiene que haber habido una partida. Esa partida ocurre más o menos 70 años antes del retorno, pero la vamos a ubicar en el 600 para redondear, nosotros no somos tacaños. Entonces redondeémosla ahí y entonces vamos a ubicar que antes hubo una salida. ¿Cuál es la salida esta? Por allá en el 700 las tribus del norte fueron invadidos por los asirios y por ahí en el 600 la tribu del sur fue invadida por Babilonia. Y cuando fue invadida por Babilonia, se llevaron a unos muchachos de las familias de príncipes, se los llevaron por allá a unos 80 kilómetros de Bagdad, donde era Babilonia. Se los llevaron hacia el oriente de Israel, al oriente, más al extremo. Y entonces se llevaron allá a Mesopotamia, por allá hacia Babilonia, a esos muchachos. Y entonces cuando les hable de retorno, ustedes dicen 500. ¿Creen que serían capaces si hacemos esa cronología? Y yo les digo, bueno, organicémonos. Mentalmente, antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, Abraham, 1500, Moisés y toda su historia de Egipto y todo lo demás, ¿cierto? 1000, David y todo su conexo, 500, pero para que haya ese retorno, hubo una salida, pongámosla en el 600, oiga, muy bien, y en el 0, el Mesías, bueno, bien, perfecto, ya no los corchan a ustedes así fácilmente, ya tienen mentalmente esa representación y tenemos a este personaje que hoy terminamos de estudiar, que es Daniel y que me fascina hablar de este personaje. Este personaje es tan maravilloso, es tan sorprendente, es tan increíblemente revelado, es una cosa asombrosa, es tan asombroso que irónicamente en el libro de Ezequiel, Dios mismo hablándole al rey, al príncipe de Tiro, le dice, tú te crees más sabio que Daniel. O sea, está poniendo a Daniel como el top de la sabiduría y de la revelación. A mí me fascina este personaje, es realmente sorprendente. Y hoy voy a tratar de tomarme breves momentos, pero voy a tratar de demostrarle a usted, si Dios me ayuda, cómo este hombre no solamente se aproxima, sino es sumamente exacto en la revelación que Daniel tiene. La revelación de Daniel no es cualquier cosa. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Daniel cuenta la historia que el rey, el cintocayo, Nabucodonosor, tuvo por allá un sueño terrible y estaba intranquilo con ese sueño que tuvo. Y entonces él tenía pues toda su escuela y digamos así, su facultad, está bien, facultad de sabios y adivinos, caldeos, toda la gente que sabía la parte mística y esotérica, y entre esos había metido ahí, como si fueran unos magos más, había metido a Daniel y a sus amigos, ¿sí? Daniel, Misael, Ananías y ¿cómo?
Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Gracias, pastora Fanny. Entonces ahí están esos. Ese grupo de Daniel, yo me lo sé más, Sadrach, Mesach y Abednego, que era más fácil. Entonces, pero ahí estaban ellos ahí metidos como si fueran unos magos cualquiera, y no eran magos cualquiera. Eran gente que tenía revelación no por magia, ni por metafísica, era revelación de Dios, pero estaban metidos en el colegio porque en esa misma facultad de los magos. Y entonces Nabucodonosor dijo, pues yo tengo todo este poco de zánganos, bueno, no lo dijo así textualmente, no, pero tengo todos estos funcionarios públicos, que es equivalente, tengo todas estas personas útiles y funcionales para que me colaboren, y entonces yo tuve un sueño y quiero saber la interpretación. ¿Qué dijeron los magos? Listo, se le tiene. Díganos el sueño y se le interpretamos con mucho gusto, para eso estamos, somos intérpretes sabios y adivinos, díganos el sueño, nosotros se le interpretamos. Y dijo, es que ese es el problema. Ese es el problema que yo tengo, es que no me acuerdo cuál fue el sueño. Entonces me dicen el sueño y de una vez me dicen la interpretación. Entonces los adivinos dijeron, no, espere, es que eso nunca se ha hecho. O sea, usted nos dice el sueño, nosotros se lo interpretamos, porque si no nos dice el sueño, ¿qué le vamos a interpretar? Digo, entonces ustedes, ¿qué adivinos son si no adivinan? Entonces yo le digo una cosa, si ustedes no me adivinan, mis queridos adivinos, si no me adivinan el sueño, adivinen qué les voy a hacer. Y digo, si no me adivinan el sueño y luego me dan la interpretación, pues yo para qué tengo adivinos que no adivinan, los mando a matar a todos. Y salió la sentencia diciendo, hasta tal día el plazo para resolverle el sueño al rey, o si no todos están muertos. Y llegó la noticia y le dijeron también a Daniel. Y Daniel se puso en oración a Dios y le dijo, Señor, concédame esto para salvar la vida de este poco gente, y entre los cuales están tus siervos también. Revéleme el sueño. Y el Señor se lo reveló y él le mandó decir a Nabucodonosor, bueno, deme una cita que le tengo resuelto el sueño y la interpretación. Nabucodonosor lo recibió y él vino y le dijo, mire Nabucodonosor, el sueño suyo fue este. Y le dijo, usted se soñó que había una gran estatua y la estatua estaba hecha de diferentes materiales y la parte prioritaria, la parte primera de la estatua, la cabeza era de oro, pero más abajo venía el pecho y los brazos, esas dos partes, pecho y brazos, era hecha de bronce, de plata, y luego los lomos eran hechos de bronce y las piernas eran hechas de hierro, y esa imagen tenía los pies hechos de una amalgama, una mezcla de barro y cocido y hierro. Imagínense esa mezcla tan rara, una mezcla rara de hierro y barro, y por ser de hierro y barro es una mezcla que realmente no se fusiona, sino que se amontonan juntos, pero no revueltos, ¿no? Se amontonan, pero realmente no son parte el uno del otro, y ahí cuando ocurre eso, de esas patas, viene un reino nuevo, como una piedra no cortada por mano de hombre, y tumba la estatua. Ese fue el sueño que usted tuvo. Y Nabucodonosor, imagínense, a uno se le olvida el sueño, pero a veces se le olvida, se acuerda pedacitos y uno, esto soñé. Entonces él dijo, sí, eso fue lo que soñé, exacto. No hay duda de que era revelado de parte de Dios. ¿Cómo le parece la exactitud de Daniel? Venir y decirle a la persona no la interpretación, porque uno le acomoda la interpretación. No, esto quiere decir que vas a ser enviado a las naciones, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a dar reinos, que te va a entregar provisión y prosperidad, y venga de una vez consigna. Sí, esa no la sabemos, no la sabemos nosotros. Bueno, no, él dijo, este es el sueño y esta es su interpretación, porque Dios la da, y la aclaró, Dios es el que da esta interpretación. Y le digo, ¿cuál es la interpretación? Le dijo Daniel, la cabeza representa tu reino, tú, el esplendor, el grande, en oro. Ahora, todos los países, todas las naciones que los babilónicos ponían como bajo su gobierno, bajo su autoridad, tenían que tributarle a Babilonia, obviamente, y ellos exigían que el tributo se pagara en oro. Exigían que tenía que pagarse en oro, por eso está representada en oro, y por eso usted es la cabeza. Eso lo dice, se lo está diciendo en el 605 más adelante. Póngale por ahí 603, 602, no peleemos, 600 y moneditas, ¿cierto? Por ahí, recién empezando Nabucodonosor, le está diciendo Daniel, y eso, tremenda adivinación, si le está diciendo al que está ahorita, decirle al rey que está vigente, decirle, usted es un rey. Yo ya sabía, soy el rey. Y su reino es aquí así, eso ya lo sé. Daniel le dice, no, pero es que lo que sigue es que después de usted va a haber un reino de inferior elegancia, de inferior calidad, representado por la plata. Y ese reino que representa dos elementos, el pecho y los brazos, dos elementos distintos, una pecho y otra cosa los brazos. Y dijo, es un reino combinado de dos partes. Efectivamente, en el año 539, entonces vinieron los persas, cuando estaba gobernando el hijo de Nabucodonosor, recuérdalo de Mene, Mene, Tekel, Upar, ¿sí? Ahí, ¿te acuerdas? Entonces fue quitado el hijo de Nabucodonosor y vinieron los medos y los persas.
Los persas básicamente vinieron y gobernaron y tomaron y pusieron ahí ese gobierno junto con los medos. Entonces se cumplió lo que había dicho, 2 elementos, pecho y brazos, y de inferior calidad. Mire que los persas, y los medos también, el reino de Media, todos los países y las naciones que ellos gobernaban le exigían tributo. Pero mire qué cosa tan maravillosa, el tributo no lo exigían en oro, lo exigían en plata. Y mire cómo está representado en la imagen. Persia está representado con el material de plata. No está descrestado con esa exactitud, con esa precisión de Daniel. Y le dijo a Daniel, y después de Persia va a venir un reino nuevo, representado por el bronce. Y ese reino efectivamente vino. En el 371 aparece una persona que usted seguro ha oído nombrar muchas veces, Alejandro Magno. Vino Alejandro Magno adelante de la conquista griega, veloz, conquistando de una manera feroz. Curiosamente, los soldados de los ejércitos anteriores, desde los babilónicos, medos y persas y caldeos y los anteriores, usaban su vestuario en tela y sus protecciones que en cuero, y en brazos cuero grueso, manejado de defensa. El ejército que usaba soldados con alguna armadura, primero fue el ejército de Alejandro Magno, el ejército griego. ¿Y sabes qué material utilizaban? A ver, adivinen. El bronce. Los elementos eran hechos de bronce. ¿Sí ves qué preciso es eso? Y le dijo a Nabucodonosor, y después de ese reino vendrá otro reino que regirá con vara de hierro. Y en el 168 aparece el Imperio Romano, conocido como el regidor de hierro. El Imperio Romano a todos los que tenía los sometía con una fortaleza tremenda, con una dureza tremenda, y ocurrió así, el gobierno vino así. Ahora, él está hablando aquí desde el 600 y pedacito, ¿no? Y está hablando, mira hasta dónde está hablando. ¿Sabes hasta cuándo fue ese Imperio Romano? Aproximadamente a 476 después de Cristo, ahorita al 500, ahorita. ¿Ahora qué? 15 días, ahorita. Y está mirando y está profetizando desde aquí cómo son los reinos, cómo son los gobiernos y cómo vienen cada uno de ellos. Y le dijo, y después de eso, de ahí para adelante los gobiernos serán una amalgama que realmente no se juntan, sino que por medio de alianzas tratan de establecer las potencias. Va a haber una época, al final, al final, ¿cierto? Al final va a haber una época en que los poderes mundiales no va a ser un país u otro país, sino una asociación de países, organización, unos estados que están unidos, por ejemplo. Sí, una comunidad económica en Europa, por ejemplo. ¿Sí me entiende? Eso va a ser alianzas de hombres. Y en esa época de las alianzas de hombres, le dijo él, que realmente no se juntan, va a venir una piedra no cortada por mano de hombre, va a golpear la estatua, se va a caer y la piedra llegará a ser el reino final y eterno para siempre. Qué tremenda revelación. Eso queda uno, y usted pone a revisar, y ahí se le estoy dando 3 brochazos. Eso es para coger un año y ponerse a estudiar uno solo esa profecía. Tiene uno para bastante, porque es una maravilla. Después, cuando estaba reinando el hijo de Nabucodonosor, como en el 3er año del hijo de Nabucodonosor, que se llamaba Belsasar, Daniel tuvo otra visión. Ahora no fue Nabucodonosor, sino fue Daniel mismo que tuvo la visión. Y en esa visión y sueño, imagínate el sueño que él tuvo, vio 4 bestias feroces que venían, que salían del mar. El mar, en profecía, generalmente representa la humanidad, la multitud, la gente. Saliendo del mar es la multitud. Y entonces él lo primero que vio, en el capítulo 7 de Daniel narra eso, fue una bestia que tenía forma de león y tenía alas, y las alas se las cortaron. Y le fue dado corazón de hombre, dice la interpretación de la profecía que Daniel vio en Daniel capítulo 7. Representaba a Nabucodonosor. Nabucodonosor, el principal de los animales, el león, el rey dominante, ese era Nabucodonosor. ¿Por qué ese que se le dio alas? Porque Nabucodonosor llegó un momento en que se le subieron las alas. O sea, Nabucodonosor llegó y miraba su reino y decía, esto es el reino que yo he hecho con la fuerza de mi poder y con la destreza de mi mano. Así dijo, o sea, se le subieron las alas. Y dice la Biblia que le fueron cortadas las alas a esa bestia. Igual a Nabucodonosor. Nabucodonosor se le estallaron los esparquis y quedó loco. Y estuvo 7 años por allá viviendo amarrado a un palo como si fuera una mascota. Por allá amarrado en serio y comiendo hierba. Una vez me equivoqué, dije fumando hierba. No, comiendo hierba y como si fuera una vaca. En serio, y por allá corrió, de pronto por eso que se le corrieron la teja. Ahí en eso. ¿Hasta que Hasta que reconoció que el Altísimo es el que tiene poder y que él solamente era un hombre. Mire lo que dice el león. Tenía alas y le fueron cortadas y le fue dado corazón de hombre.
Y después de eso salió del mar otra bestia. Y esa otra bestia era como un oso. Y el oso era todo lo destruía, era feroz, pero cojeaba, se ladeaba, estaba más alzado de un costado que de otro. Significaba que aunque era una coalición medo-persa, los persas eran mucho más fuertes que los medos. Esta es la época de ¿usted tiene en la casa una alfombra meda? No, pero posiblemente tenga una alfombra persa, ahí está demostrado. Que el reino persa era mucho más fuerte, mucho más estable. Entonces, por eso el oso y que todo lo destruía y hollaba con sus pies todo lo que encontraba, y que tenía en la boca 3 costillas. ¿Por qué? Porque cuando el imperio medo-persa gobernó, repito, Daniel está viendo estos sueños antes de que todo eso pase, porque es muy fácil profetizar de para atrás, ¿cierto? Colombia va a clasificar. Chile no. ¡Wow! Es una persona tremenda. Ese man es muy preciso. Sí, después cualquiera profetiza. Pero es que es antes que eso. Tenía 3 costillas porque cuando el imperio medo-persa se impone, ellos conquistan 3 naciones: Lidia, Egipto y Babilonia. Las 3 naciones que devoraron. Por eso esa bestia tenía esos 3 huesos, 3 costillas en su boca. Y después de esa bestia, ¿te imaginas a Pesadilla tan tenaz? De esa bestialidad, está soñando una cosa y sale otra bestia y le pasa yo creo que, Dios mío, que eso queda uno privado, ¿no? Una pesadilla, a mí me vuelve loco una pesadilla de esas. Después de esa bestia salió del mar otra bestia, y era como un leopardo, que es el animal más veloz casi de la tierra, y fuera de eso, como si no fuera suficientemente veloz, tenía alas. O sea, era el leopardo de Red Bull. Y lo perseguía a uno donde fuera. Usted va a cualquier lado y si a carrera no lo alcanza, pues con las alas lo alcanza. O sea, impresionante. Y por si fuera poco y usted le sacaba el quite a un mordisco, tenía 4 cabezas. Entonces usted se sueña una cosa de esas. Y la tercera bestia fuera que le sale del mar es un leopardo que tiene alas y tiene 4 cabezas. Está persiguiendo para morderlo. Yo no soporto una visión de esas, un sueño. Por eso el Señor no nos da esas revelaciones. A uno lo salva, gracias a Dios, a uno lo salva la vejiga, ¿no? De pesadillas tan impresionantes. Bendita sea la vejiga, porque ella interrumpe la visión y entonces uno se acaba y se desconecta. Si no uno seguía derecho. ¿Y cuánto tiempo le queda a uno para poder soportar semejante tragedia, semejante susto sobre todo? Bueno, entonces se sueña con la bestia esa de 4 cabezas y de alas y todo eso. Y eso representaba a Alejandro Magno. Fue el conquistador más rápido que ha habido en la historia. En solamente 13 años conquistó todo el mundo que se conocía en ese tiempo. En 13 años conquistó todo. Ahora se murió poquito, como que a los 7 años después murió y no alcanzó a gobernar todo. Y los 4 generales que él tenía, que representan las cabezas, Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro, fueron las divisiones del reino que quedaron después de Alejandro Magno. Según la historia lo corrobora lo que ya había visto Daniel. Dice que después salió una bestia. Yo la puse así, la Biblia no dice cómo era la bestia, qué se parecía. De la otra dice que era un león, un oso, que era un leopardo. Esta no dice qué se parecía, dice que sale una bestia espantosa. Entonces a mí me ocurrió poner eso, porque es una bestia, está espantosa y tiene cuernos, necesitaba que tuviera cuernos. Además yo soy el que pongo los dibujitos, yo, al menos eso puedo hacer yo sin pedir permiso, ¿sí o no? Y entonces esa bestia representa a Roma. Era un imperio bestial, era enorme, llegó a ser todo lo que hoy conocemos como Europa. Cuando la Biblia habla proféticamente de Roma, no está hablando de la capital de Italia, está hablando del imperio o de lo que hoy llamamos Roma. Cuando la Biblia le habla a usted del resurgimiento de Roma, le está hablando del resurgimiento del poder, puesto no aquí en el lado de Occidente, sino puesto allá en Europa, para que interprete un poquitico profecía. Esa bestia le pasa lo mismo, que al final le salen unos cuernos y sale un cuerno mayor que tumba a los otros y que habla grandes cosas. En el tiempo del reinado de esa bestia es que surge el anticristo. Está viendo Daniel eso. ¿Cómo les parece la exactitud de Daniel? O sea, la historia tiene que reconocer, y ahí se choca mucho, que la Biblia, que no sé qué, pero mire, ¿cómo hizo ese hombre para escribir eso con una exactitud tan grande? Yo por eso hice este dibujo, es como un pie de rey, como un calibrador con un lápiz. Hice dibujo para representar la precisión, la exactitud de las profecías de Daniel. ¿Correcto? Es más, mire la exactitud de Daniel en esta profecía. Vamos a mirar esta. La otra la vi aquí como a brochazos. Esta un poquitico más a pincelazos, un poquitico más detallado. Daniel 9:24. Mira, esta la conoces, se llama la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Mira, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, 600 años antes de que viniera Cristo, ¿no? Usted está pendiente de eso, ¿no? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, no por cosas que él haya hecho, sino él va a terminar muerto por las cosas que hicieron otros. Ahí viene quiénes. Nosotros. Y el pueblo de un príncipe que va a venir, no el príncipe, sino el pueblo de ese príncipe que va a venir, está hablando de Roma. No está hablando del anticristo, sino del pueblo del anticristo. Entonces debemos esperar al anticristo por esos lados, de donde era el antiguo dominio de Roma. Destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, ahora sí el príncipe confirmará el pacto con muchos bíblicamente, así como Mar se refiere a multitud, casi siempre que dice muchos, se refiere al pueblo de Israel. Confirmar el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Déjame, mira el gráfico de las 70 semanas, te las dibujé así, porque está diciendo, 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel. Esto no se demora, vale la pena poner atención. Dijo, está determinada. Dice, desde la orden de reedificar a Jerusalén habrá 7 semanas, 49 años se demoraron en reconstruir el muro y la plaza, y 62 semanas. O sea, hasta aquí 69 semanas. Y luego aquí dice algo curioso. Dice que se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y luego dice que vendrá, que el pueblo de un príncipe que va a venir destruirá la ciudad y que será con inundación. Y luego dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Como diciendo que aquí va a haber un lapso de tiempo porque queda faltando solo una semana. Entonces yo me voy a permitir hacer este juego. Es separar allí este espacio para contarte cómo de interpretarse esas semanas 70. Dame tu atención, esto es bien bonito, bien interesante. Está diciéndole, desde la orden de reedificar a Jerusalén, 49 años para hacer el muro y la plaza. ¿Sí? Pero luego otros 62 hasta que venga el Mesías príncipe, que es Jesús. Y el Mesías príncipe va a morir. Y después de que va a venir, el pueblo de ese príncipe, el malo, va a destruir la ciudad con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego se vivirá la última semana. Este lapso que está aquí lo voy a contar, porque son 70 semanas determinadas sobre Israel. Aquí está el cronómetro de Israel, hasta que en esta semana, la 69 semana, vino el Mesías. Y cuando murió, con la muerte de Cristo, la salvación dejó de ser solamente para Israel. Antes, para poder ser salvo, tenías que volverte judío. ¿Te acuerdas Ruth la Moabita, que tuvo que volverse judía para ser salva? Entonces ahora la salvación vino por Cristo, se llama el periodo de la gracia o el periodo de la iglesia. Es que el Señor para el cronómetro para Israel mientras está atendiendo. Permiso, va a atender aquí la iglesia. Y después que termine el periodo de la iglesia, vuelve a activar el cronómetro para la semana que falta. Estamos en un stand-by. En ese stand-by de la gracia es el periodo de la iglesia. Empezó con la muerte de Cristo Jesús porque de su costado salió la iglesia y terminará cuando la iglesia sea raptada y el Espíritu Santo se vaya, se acaba la gracia. Y después, para ser salvo en esta última semana, esa semana se llama la gran tribulación. Ya no hay Espíritu Santo aquí, no está el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra. Sí hay Espíritu Santo, pero no está el ministerio. La iglesia ha sido raptada y entonces en esta última semana, para ser salvo otra vez tienes que compartir los sufrimientos y la persecución que está viviendo el pueblo de Israel. Así que hay que aprovechar aquí en este lapso. Pero Daniel es tan exacto que nos cuenta cómo va a ser eso. Dice, a la mitad de la va a permitirle a Israel renovar y reconstruir su templo, y a la mitad de la semana va a pelar el cobre, va a mostrar que realmente él quería, la adoración era para él. Y la última media semana, esas son semanas no de días, ¿no? Semanas de años, obviamente. A nosotros nos parece que una semana tiene que ser necesariamente de días, pero Israel cuenta las cosas de a 7, así como nosotros contamos docenas. Ellos, o decenas, ellos cuentan desde a 7, más que semana debe llamarse septenas, entonces estos son años. Él dice, 3 años y medio será de persecución. Y voy a contarle algo,
En el libro de Daniel, en el capítulo 12 dice 1290 días. ¿Quiere más exactitud? ¿Quiere más precisión? Un profeta que se atreve a decir hasta por días cómo ocurrirán las cosas. Es impresionante. Ahora, yo quiero que mires esto. Si Daniel, ¿por qué le podemos creer a Daniel que él es tan preciso en decirnos cuándo volverá el Mesías? Miremos, Daniel, qué tan preciso fue para decirnos cuándo vendría el Mesías la primera vez, porque Daniel está 600 años antes. Si logra ser preciso diciéndonos cuándo viene el Mesías por primera vez, yo mejor le creo cuando me diga cuándo volverá el Mesías, ¿cierto? Miremos qué dijo él de cuándo vendría el Mesías. Recuerda que decía, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Hagamos estas cuentas. Les dije que eran semanas de año, ¿no? Semanas de año o septenas. 7 semanas son 49 años. 62 semanas son 434 años. ¿Sí? O sea, 62 por 7. ¿Se sabe la tabla del 62 bien? Bueno. 62 por 7, 434. Si no, saqué la calculadora. Toca traer a la iglesia, toca traer Biblia y ahora calculadora también. Entonces 49 y 334. Entonces él está hablando de ese periodo de 69 primeras semanas, un periodo de 483 años, que sería para que el Mesías príncipe viniera. ¿Va desde dónde? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Hay por lo menos 4 momentos que se pueden creer que es la salida de la orden. El decreto de Ciro en el 539 antes de Cristo. El decreto de Darío en el 519 antes de Cristo, el de Artajerjes a Esdras en el 457 y el de Artajerjes a Nehemías en el 444. Normalmente los estudiosos han tomado estos dos porque los otros eran para regresar a Jerusalén y los únicos decretos que son para reconstruir son estos dos. Por eso tenemos relacionados la reconstrucción de Esdras y Nehemías, ¿correcto? Porque son los momentos que se aceptan tradicionalmente como los momentos en que salió la orden para reedificar Jerusalén. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Tenemos ya el momento de la orden para reconstruir Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. Entonces mira, del 457 si tomamos la primera, le sumamos los 483 años hasta el Mesías príncipe y eso suma o nos ubica hasta el 0, hasta el año 1, el año 27 después de Cristo. Haz la cuenta y verás. Teniendo en cuenta, por favor, que hay un año que se pierde ahí. ¿Por qué se pierde? Porque del año -1 no hay año 0. Y luego del 0 hasta el 1 debían ser 2 años. Del -1 al +1 hay 2. ¿Correcto? En matemáticas, pero en tiempo no, porque no hay año 0. Entonces se pasó del año 1 antes de Cristo, el siguiente año ya era el año 1 después de Cristo. Entonces se nos embolató un añito ahí. Entonces, cuando usted quita eso, le suma el 27 después de Cristo. Otros lo que hacen es que toman desde el 444, pero toman años de 360 días como se contaban en esa época y les da entonces al 30 después de Cristo. Voy a ponerla sencillo porque ya están poniendo cara como de aburridos. Otro es que esa es la que tienen, ¿sí? pero algunos que no la tienen están poniéndome cara aburridos y me extraña. Entonces, pónganle cuidado. ¿Sabes qué? Me contaron las amigas de Paraguay que vinieron esta semana a conocernos, muy lindas ellas. Nos dijeron que la primera frase que aprendieron muy curiosa aquí en nuestra manera de hablar es, páreme bolas. Así decimos nosotros para que nos den la atención, dame tu atención. Nosotros no decimos dame tu atención, decimos páreme bolas. ¿Cierto? A ver, páreme bolas. Okay. Mire lo que hacen, atención aquí. Cualquiera de esas mediciones nos va a dar, curiosamente no al nacimiento, pero algunos de los 3 momentos que les voy a contar. Casi todas las mediciones que se han hecho o terminan con el año en que se cree fue el bautismo de Jesús, en el que el Padre dice, mi Hijo amado, y tengo complacencia, que lo marca como el Mesías. Otras cuentas llegan a la muerte de Jesús en la cruz, que es el sacrificio, que es el Mesías ungido, Salvador. Y otras cuentas llegan a la entrada triunfal en Jerusalén, cuando le dijeron, Hosana al Hijo de David. Si es hijo de David es príncipe, el Mesías príncipe, ¿correcto? ¿Cómo le parece esa actitud de Daniel? Asustadora, ¿cierto? Me parece impactante. Ahora mira, ¿cuándo fue realmente?
Yo realmente no sé y los analistas cada uno tiene una teoría. El que sabía cuándo fue, Daniel. Yo creo que Daniel sabía exactamente cuándo era. Es una maravilla. Ahora, hay una teoría que nosotros hemos aquí alimentado un poquitico, ¿no? Y hemos pensado que Daniel posiblemente, conocedor de los movimientos de los astros, conocedor dado con sabiduría de Dios para entender todo tipo de ciencia. Recuerdas que él era una eminencia y era como el científico y el erudito de la facultad. Y fue nombrado cuando Daniel le adivinó el sueño a Nabucodonosor, la interpretación, pero sobre todo porque le adivinó el sueño, fue nombrado como el jefe supremo de toda esa escuela de adivinos y sabios. Ahora, sabiendo tantas cosas como sabía Daniel, y tan informado sobre la ciencia que tenían los caldeos, una de las ciencias que los caldeos tenían era el conocimiento del movimiento de los astros. La carta astral, que la usaban para adivinar y cosas así, pero por lo menos que tiene muy claro es cómo los astros se mueven, porque para que nos sea fácil a nosotros, las estrellas tienen un movimiento cíclico y permanente, por eso antiguamente usaba para navegar en el mar, guiarse por las estrellas, nos dan qué ubicación tengo yo y qué hora y qué tiempo llevo yo. Entonces yo pienso esto, y eso sí es simplemente una tal vez especulación mía. Daniel, sabiendo la ubicación de los astros, moviéndose en el tiempo, hoy la NASA tiene un programa que le permite a uno decir tal fecha en cualquier momento del tiempo hacia atrás y hacia adelante, y te va a mostrar cómo estarán ubicadas en el cielo las estrellas en esa fecha, porque como el movimiento es estándar, usted simplemente las programa y ella hace todo el procedimiento hasta llegar ahí. Ayer me contó alguien, creo que es, no sé si es el último Bentley o Rolls Royce, que tiene incrustados diamantes, el Rolls Royce. Tiene incrustados diamantes en el techo y salió en internet y los pusieron en la posición que estaba el cielo, las estrellas, cuando salió el primer Rolls Royce que se produjo. Y un homenaje a ese momento fue ponerle en el techo la disposición de los diamanticos como las estrellas estaban en la noche. ¿Qué tal? ¿Sí? Si quieren, afuera tenemos estacionado uno para que un Rolls Royce 4. Y ahí puede usted mirar. Pero fíjate que eso se puede programar, se puede usted mirar los movimientos de las estrellas y programarlo en una fecha particular. Creo que eso fue, en mi opinión, lo que hizo Daniel. Conociendo él cuándo vendría el Señor. Hizo la proyección para saber cómo estarían la ubicación de los astros, lo convirtió en un dato de tiempo, lo tradujo a un dato de espacio, o sea, una referencia. Además, la profecía le decía a él dónde debía nacer. Se esperaba que era, obviamente, por ser el rey de los judíos, debía nacer en Jerusalén. Por eso los sabios de Oriente llegaron fue a Jerusalén, porque se supone que era ahí. Ahí se descachó tantico Daniel. También se descachó como 2 añitos en la fecha. Pero escúcheme, 600 años antes, y se descacha. Usted llegó 20 minutos tarde y en una semana, pues mire el descache suyo. Daniel en 600 años se descachó 2 añitos. Y la ubicación él creía que era en Jerusalén. Convirtió esa ubicación de las estrellas en una guía, le dejó una referencia del lugar donde sería, y además de eso, por alguna razón, entendiendo la profecía, hizo saber que ese que vendría sería un rey, por lo cual habría que llevarle un regalo en oro, como todo rey, pero también sería un sacerdote, por lo cual habría que llevarle incienso, que es el elemento que usan los sacerdotes, pero curiosamente a la vez sería la ofrenda, el sacrificado, y a los sacrificados tenías que echarles mirra. Y entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciéndole? Que en nuestra opinión, él tomó todo eso, lo enrolló y lo dejó para todas sus siguientes generaciones, para sus alumnos que vendrían en los siguientes semestres, en los siguientes años, en las siguientes generaciones, pasando de imperio en imperio. Creo yo que unos discípulos de Daniel tomaron ese conocimiento y después vinieron. ¿Desde dónde vinieron? Aquí está Israel. Si Israel está aquí, Mesopotamia está hacia allá, hacia el Tigris y el Éufrates. ¿Eso en qué coordenada queda? ¿Al qué? Al oriente. Entonces, ¿de dónde vinieron esos sabios? El término utilizado para ellos es sabios de oriente, magoi. Y el término magoi es el mismo término que le daban a Daniel como jefe de esa escuela. Y vinieron unos magois de oriente. Y trajeron incienso, oro y mirra y encontraron el lugar y la fecha cuando había de ser.
en mi modesta opinión, generalmente equivocada, no era otra cosa sino discípulos posteriores de ese sabio Daniel. Daniel es definitivamente fuera de serie. Mire Daniel. Daniel tuvo la revelación, atención a esto, de cuándo venía la primera vez el Mesías príncipe. Daniel nos da la revelación de cuándo volverá Jesucristo, ya no como Mesías redentor, sino como el Rey a establecer su reino y a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Vale la pena ponerle cuidado a Daniel. Pero lo más lindo de Daniel es que no solamente nos enseña cuándo vino el Mesías, cuándo el Mesías volverá, sino Daniel con su vida, escúchame, porque es que saber es una cosa. Saber es una cosa. Daniel sabía cuándo vino el Mesías, sabía cuándo volverá. Pero la enseñanza más maravillosa de Daniel es que con su testimonio, con su estilo de vida, nos enseñó cómo se porta una persona que está esperando el regreso de su Señor. Y eso es lo más importante. Daniel tuvo momentos muy bajos. Él tuvo que ver asesinar a su familia, tal vez delante de sus ojos. Él fue expatriado y llevado por allá a otro lugar. Fue arrancado en su adolescencia, en el momento más traumático. Fue llevado, alejado de su familia y puesto allá como un servidor. Y aunque tuvo privilegios, fue puesto en un lugar y el jefe de él era el jefe de los eunucos. Entonces, ¿qué más? Todo lo que le quitaron a Daniel. Le quitaron incluso el nombre. Ya no se llamó Daniel, sino Belsasar, servidor de Baal. La identidad. La posibilidad de dejar un legado, porque parece ser que era castrado también, para poder vivir ahí en el palacio y moverse por los arenes de los reyes. ¿Momentos más bajos que ese? Sí, hubo más bajos. Lo acusaban y lo traicionaban. Lo echaron a un foso para que se lo comieran los leones. Tuvo momentos muy bajos. ¿Y cómo fue Daniel en esos momentos bajos con Dios? ¿Cómo fue? Leal, fue fiel. Confió en Dios y permaneció fiel. Tuvo momentos muy gloriosos. Hicieron desfiles en el carro de bomberos y todo el mundo aplaudiéndolo porque era el héroe nacional. Fue puesto en cada uno de los imperios, fue puesto como el hombre más poderoso. Se le subió a la cabeza el poder, se le subió a la cabeza que tenía ahora dinero, recursos e influencia. Fiel en los momentos altos, viviendo en consagración. Y en los momentos bajos, viviendo en consagración. Daniel, escúchame, nos enseña, primero, que él sabía cuándo venía el Mesías la primera vez. Que él sabía cuándo vendría el Mesías la segunda vez. Pero ¿cómo se comporta una persona cuando está esperando el regreso de su Mesías? Estudia la historia de Daniel de esa manera.